Desde hace más de 2 años hemos subido prácticamente todos los Launchpad de Binance, por lo que te invito a que te suscribas para no perderte ningún otro Launchpad, ya que son grandes oportunidades de inversión, ya que por costumbre casi todos los Launchpad han ido genial, más de 30 Launchpads y de momento ninguno nos ha dado una mala noticia, así que es muy interesante que os enteréis de todo lo que os voy a comentar a continuación, ya que hay muchos detalles que no te puedes perder. Sobre todo irte al link que tienes aquí abajo en la descripción, que es mi grupo de Telegram. Por ahí os comento cosas que no comento en YouTube y sobre todo pues primicias, así que os enteráis un poquito antes del resto de redes sociales. Entonces, como ya sabéis, el Launchpad pues en este caso es simplemente pues una forma donde un token se lanza, podría ser en otro exchange, podría ser en una plataforma descentralizada, y en este caso tenemos los Initial Exchange Offering y luego también tenemos los Initial DEX Offering. Como veis, si fuese un DEX tendríamos DAO Maker, tenemos Polkastarter, tendríamos pues de los más conocidos como GameFi, CDFi, pero si nos vamos a los exchange, como veis tenemos el de Binance, tenemos el de KuCoin Spotlight, también tenemos el de Gate.io Startup, Huobi, Primelist, etcétera, etcétera. Y bueno, el de Binance es el que siempre nos ha dado mejores retornos, el mejor ROI, no el que ha tenido más, en este caso, Initial Exchange Offerings, ya que al final pues Binance cuida mucho el producto que va a lanzar y como veis pues han recaudado 128 millones de dólares, prácticamente lo mismo que Gate.io teniendo una décima parte. En este caso el volumen 1.21 billones y un total de market cap de 17 billones, por lo que es el que ha superado con creces al resto de competidores, por lo que hasta en este punto del vídeo podríamos decir de que el Launchpad de Binance es el mejor sin duda en cuanto a Exchange Offering. Entonces, vayamos directamente a comentar un poco cómo han ido los últimos Launchpad, ya que si os fijáis, en este caso teníamos el de Space ID, que de hecho pues tuvo un muy buen retorno, un all-time high de 41, o sea, de multiplicar tu capital por 41. También tuvimos Hooked, que fue un por 40, Stepen con un 400, es decir, son realmente locuras y eso al final nos hace entender de que realmente cualquier tipo de inversión que pueda estar disponible en Binance suele funcionar bien. ¿Por qué? Pues porque hacen un muy buen marketing y porque la gran mayoría de personas que confían en Binance pues saben que van a listar tokens que van a tener una repercusión a largo plazo positiva. En este caso ya estáis viendo que realmente el flujo de listados de tokens pues ha bajado bastante. De hecho pues en 2022 solamente tuvimos el League of Kingdoms, también tuvimos el de Alpine y luego tuvimos el Stepen y para finalizar el año el de Hook, y por ahora en este inicio de año tenemos el de Space ID, que realmente no ha ido del todo mal, de hecho pues ahora mismo podríamos colocarlo justamente por aquí y vais a ver que, bueno, el listado pues sorprendió bastante, tuvimos una subida en total de un 10.000% y finalmente se quedó en ese 1 por 15 que no está del todo mal. Y bueno, también comentaros de que en este caso Binance, tras la noticia, ya estáis viendo que a lo largo del día de ayer tuvimos esa caída y hoy ya hemos visto pues una recuperación rebotando justamente en esa zona que podíamos considerar, al igual que ese nivel de doble suelo, por lo que un punto positivo y una subida de un 3% cuando el mercado hoy lo tenemos básicamente en break-even, es decir, está en el punto de inicio de ayer. Entonces, de momento no lo tenemos disponible en el Launchpad. ¿Por qué? Pues porque nos hemos anticipado tanto en subir este vídeo que de momento no lo han integrado, ¿vale? Pero está confirmado por Binance, como veis, Introducing the Open Campus Token Sale on Binance Launchpad. Entonces ya nos han dicho de que a lo largo de las próximas horas, incluso creo que 4 horas, ya lo tendremos disponible, por lo que si entráis después de ver este vídeo, pues a cabo de un buen rato, ya podréis ver cómo está la cosa. Y en este caso ya nos fijamos de que Open Campus es básicamente una comunidad Web3 de educación, donde van a generar protocolos para que los profesores puedan monetizar su trabajo, al igual que los niños puedan aprender. O sea, realmente creo que se ha juntado pues un sector muy interesante con mucho potencial y que al final se va a juntar con diferentes aplicaciones que ya están actuando y que funcionan muy bien y que son un top 10 en cuanto a aplicaciones para móvil, tanto de Apple Store como de Google Play, que sería TinyTap en este caso. Y bueno, también lo más interesante es que tiene asociaciones con partners muy importantes que a continuación os iremos comentando. Lo bueno es que los publishers en este caso pues pueden ser los profesores,
todo va a estar tokenizado. Es decir, si tú, por ejemplo, haces una aplicación para aprender los colores para niños de 2 o 3 años, pues tú como publisher esto lo vas a tokenizar mediante un smart contract y vas a poder generar ingresos mediante pues anuncios o simplemente la gente que quiera realmente adquirir ese contenido. Cosas de las más interesantes sobre todo es entender de que este proyecto está backed, es decir, pues que de alguna forma está respaldado por empresas muy reconocidas. Lo más interesante es que, como os hemos comentado, ya tenemos un total, una aplicación que se llama TinyTap, que en este caso tiene ya más de 250.000 juegos, y también tienen una aplicación, ¿vale?, que es no code, es decir, los niños, o no hace falta que sean los niños, pero incluso los profesores podrán generar propios juegos que simplemente no tendrán que tocar ni una línea de código, y eso al final está muy bien para que pueda tener una adopción masiva y que muchas personas puedan realmente cultivar pues todo este ecosistema de aplicaciones para niños y para gente que quiera aprender. También lo más interesante es que podremos hacer actividades con medidas, es decir, podrás ver realmente si tú eres bueno con una puntuación al final de cada ejercicio, por lo que los niños, si han sacado un 82% de 100, pues en el siguiente si mejoran pueden sacar un 95 y esto se puede calcular y sacar patrones para que los niños puedan ver que realmente están aprendiendo. Bueno, más que los niños realmente serían los adultos y sobre todo pues los creadores de estas aplicaciones para que vean si están ganando o están perdiendo. Entonces lo interesante es que los profesores serán los únicos propietarios de todo su contenido, en este caso en formato NFT, y tendrán los derechos, por lo que podrán vender pues ya sean cuentos, sean aplicaciones, sean ejercicios, todo lo que tenga que ver con esta plataforma. Entonces, en este caso, datos en cuanto a tokenomics, es un token BEN20, como veis el supply total es de, en este caso, 1.000 millones de EDU. Y bueno, pues la estrategia es que básicamente vamos a ver una allocation para el Launchpad de 50 millones de tokens a un precio de salida de 5 centavos. Tenemos que comentar que la idea del Launchpad es recaudar 2.5 millones de dólares y como estás viendo aquí tenemos toda la repartición de tokens. El equipo tiene un 10%, por lo que realmente no lo veo exagerado. Tenemos un 5% para el Launchpad de Binance y para Liquidity tenemos un 10% y para el ecosistema, es decir, el fondo de inversión del ecosistema un 25%, que creo que es más que justo, ya que al final pues si tienes que incentivar a los creadores de contenido, a los creadores de plataformas, a los creadores de ejercicios, pues si tú les puedes dar un porcentaje en cuanto a tokens, creo que va a estar muy bien la jugada. Entonces, algo interesante es ver cómo la liberación total de tokens, ¿vale? Podremos estar más o menos en ese 50% y estaremos en enero de 2025 y podremos completar el total del supply en liberación en diciembre de 2027, por lo que nos da a entender de que realmente esto es un proyecto que sí que va a largo plazo, ¿vale? Es un proyecto que realmente lo que quiere es intentar pues solventar muchos problemas y sobre todo ser pioneros en cuanto a educación, tokenización, NFTs y también para niños. Entonces, algo que me parece muy interesante es lo que tendremos justamente por aquí abajo, y es que tendremos Animoca Brands en cuanto a pushear la Web3 con este acuerdo comercial de partnership. También tendríamos Sandbox, que imagino que van a hacer algún tipo de asociación para que también podamos ver pues un crossover entre plataformas o entre ecosistemas. Y también tenemos Skystreet, que es una de las empresas líderes en cuanto a comercio centrado en los metaversos y que también hagan de puente entre assets físicos para Web3. Entonces aquí tenemos las redes sociales, esto lo podréis buscar toda la información dentro de research.binance y si no en el Launchpad propio de Binance. Realmente no hay mucha información aparte de comentar sobre el ecosistema, cómo funcionarán las comunidades, los creadores, los filántropos y la explicación sobre la utilización del token y también diferentes metas que ya están consiguiendo. Creo que realmente es un proyecto ambicioso, creo que es un proyecto distinto y que sobre todo pues puede aportar muchísimo al ecosistema y que realmente se le va a dar mucha utilidad a esto, ya que desde hace bastante tiempo solamente lo que estamos viendo son proyectos con bastante humo según mi punto de vista, y no estoy hablando del Launchpad de Binance, que algunos pues pueden parecer que sí, otros que no, pero el resto de Launchpads todos son trailers, todos son teasers, todos son white papers espectaculares, renders espectaculares, pero luego nos quedamos con nada o menos. Y en este caso Open Campus pues al menos está ofreciendo
ofreciendo pues un ecosistema totalmente distinto a lo que hemos visto con los diferentes proyectos que han ido saliendo. Aparte de ello, tienen ya una comunidad con 22.000 seguidores. Esto al final pues nos da una tranquilidad de que realmente el proyecto va avanzando y que ya tiene pues bastante interés por muchas personas. Y algo que también os quería comentar era sobre TinyTap antes de acabar. Como estáis viendo, nos vamos dentro de OpenSea y aquí estamos viendo pues todos los juegos que diferentes profesores o creadores de juegos han querido hacer. Y bueno, la verdad es que no está del todo mal, un total de volumen de 257 Ethereums. Y teniendo en cuenta de que esto va a seguir avanzando, va a seguir teniendo más éxito, ya que es un proyecto pues que ha funcionado y que está en el Launchpad de Binance, no espero menos. Entonces, también os quería comentar de que por qué no lo tenemos en el Launchpad de Binance es porque han dicho que en estimadamente 4 horas ya va a estar disponible. Me han anticipado tanto de que no han tenido tiempo ni de dejarlo justamente por aquí. Entonces, el Launchpad de Binance creo que ya sabéis cómo funciona. Básicamente tú lo que haces es stakear una cantidad de BNBs, lo dejas bloquear, te calcula tu participación en esa pool y luego cuando ya se activa la pool, entonces tú insertas los BNBs y luego te van a dar pues una parte proporcional a todo lo que se ha recaudado con BNBs en cuanto a tokens del proyecto. Porque hay mucha gente que se piensa, claro, Marc, es que yo he stakeado 100 BNBs y no me han dado 100 BNBs. De hecho, me han descontado solamente 0.5 BNBs. Pues esto es normal porque depende de la cantidad de BNBs recaudados, tendrás más o tendrás menos participación. Igualmente, siempre hay un hard cap de tokens, es decir, siempre por muchos BNBs que tú pongas, siempre vas a tener un máximo de tokens que tú puedas recibir, porque si no vendría aquí una ballena y se reventaría toda la pool y tú te quedarías prácticamente con nada. Así que bueno, dejamos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Cualquier tipo de sugerencia o duda que tengáis sobre el Launchpad, dejarlo por aquí o iros directamente al grupo de Telegram, que ahí iremos comentando un poco la jugada del token. Así que nos vemos mañana con más y mejor. Chao, chao.